Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Centro Sefarad de Israel en nuestro nuevo modo online. Como saben, esto es un centro que depende del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión continuamos con un ciclo dedicado a grandes obras escritas por autores judíos. Vamos a hablar de un autor que es un autor que convierte enseguida su obra, se convierte en un clásico, que es Salinger, y la obra es El guardián del centeno. Y para hablarnos de esta obra tenemos a Eduardo Lago, que desde Nueva York, y participando como siempre con Centro Sefarad de Israel, nos va a hablar con Ignacio del Valle. Eduardo es catedrático de Filosofía Pura de la Universidad Autónoma, ha sido director del Cervantes de Nueva York durante un tiempo importante donde se hicieron muchas cosas, volvió y retomó su trabajo en literatura hispánica en el Sarah Lawrence College. Y además de escritor, traductor, es columnista del Babelia, donde le seguimos habitualmente y podemos leer sus comentarios. También, bueno, de sus novelas tiene Llámame Brooklyn, que está publicado en Destino, y Siempre supe que volvería a verte. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en este diálogo con Ignacio del Valle, que también es un habitual del Centro Sefarad de Israel. Ignacio nace en Oviedo, es escritor, activista cultural y ha tenido varios premios. Premio de la Crítica de Asturias por Los demonios de Berlín, Soles Negros, fue premiado por Buenos Aires Negro. Es un escritor de sagas muy interesantes, como esta serie de suspense histórico que tiene como protagonista Arturo Andrade. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y os dejo ya para continuar, para hablarnos de este autor tan emblemático y misterioso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Venimos de hablar de un ogro poético, Bukowski. Ahora vamos a hablar de otro ogro, es J. Salinger, que vive en un bosque. Nace en Manhattan, en un entorno acomodado de Park Avenue, y tras un paso no muy afortunado por los estudios, pues acaba en un taller de escritura de la Universidad de Columbia impartido por Whit Barnett, que es editor de la revista Story, y bueno, ahí empieza a centrar su carrera, ¿no? Luego llega la presencia de la Segunda Guerra Mundial, esencial para comprender la obra de Salinger y al hombre. Su regreso traumatizado por la guerra, el éxito literario con la ayuda del New Yorker, y después llega el aislamiento y la leyenda. Aparte pues, del libro icónico El guardián entre el centeno, tenemos Franny Sui, 9 cuentos, las novelas cortas, Levantad carpinteros, La viga en el tejado y Seymour, una introducción. Nuestro hombre muere en 2010 a la muy respetable edad de 91 años y bueno, hasta aquí vamos a leer y nos vamos a meter directamente en harina con Eduardo. Eduardo, pues hola, un placer saludarte. Recuerdo cómo me recibiste amablemente años a, in illo tempore, en el Instituto Cervantes de Nueva York. Y vamos a ver, a mí me pasó cuando yo estaba leyendo a Salinger ahora, 30 años después, me pasó un poco como con Bukowski, ¿no? Recordaba El guardián, que había sido un libro interesante. Quiero decir que este libro lo leí con 20 años, ahora tengo 50. Había sido interesante, pero no me cambió la vida. Recordaba mucho más, por ejemplo, los 9 cuentos de Salinger, y bueno, pues hay otros autores que desde luego son mucho más importantes en mi vida, aunque yo sea también un admirador del Gatsby, como Holden Caulfield. A ti no sé qué te parece ahora. Salinger. Sí. Bueno, es muy interesante. Bueno, la pregunta es muy adecuada y muy oportuna porque tiene que ver con toda la situación por la que está atravesando ahora mismo la literatura norteamericana, dentro de la cual era él uno de los focos más importantes durante mucho tiempo. Cuando salió la novela, en 1951, cambió las cosas, pero hay que situarlo bien en su contexto sociológico. Él pertenecía a una familia privilegiada,
vivían en Park Avenue, que es un sitio muy exclusivo donde vive gente de mucho dinero. Y él pertenece a una generación desafecta de blancos ricos, adolescentes que tienen una forma de reaccionar ante su sociedad que tendrá su continuidad en muchas generaciones después. Llega hasta Bret Easton Ellis con Menos de Cero, a Jay McInerney con Luces de Neón. En fin, hay una continuidad, pero tienen en común todos que son chicos, jóvenes, adolescentes, que no están contentos con la sociedad del exceso. Es decir, que su problema es fundamentalmente el exceso de privilegio, el exceso de riqueza. Es una novela, sin embargo, que toca fibras muy profundas y extrañas en todos los lectores de cierta época, que fue entonces. No conozco a nadie de tu generación, yo tengo como 10 años más que tú, no conozco a nadie de cierta edad que leyó esta novela más o menos cuando salió, que no haya sido afectado por ella. Tiene algo entre la gente que tiene ahora 40, 50, 60 años que realmente hurga en una herida muy interesante, que es el desafecto general ante la propia sociedad. Un continuador de esto de una manera muy distinta es otro escritor emblemático muy importante, que es David Foster Wallace. Sí. Pero todos tienen en común el hecho de que son blancos, hombres y privilegiados también, y también heterosexuales. Eso es otro factor considerablemente importante. El guardián entre el centeno es una obra maestra, pero es posible que leerla ahora ya no sea lo mismo que haberla leído entonces. Lo que es muy interesante para mí, que soy profesor de literatura en una universidad y tengo estudiantes que tienen ahora 20 y tantos años, es como ya no conectan con esta novela de la manera que se conectaba anteriormente. Seguirá siendo siempre un escritor muy importante y estoy de acuerdo contigo en lo que hemos comentado, no sé si en directo o en las preparaciones que hemos hecho para esta charla, que no es solamente esta novela, también hay algo muy importante de él en los cuentos y en las novelas cortas que publicó, en su exigua obra publicada, y luego hay un misterio absoluto del que podemos hablar si quieres después, claro, que es que estuvo 50 años escribiendo sin parar y nadie ha visto nada salvo su hijo. Pero para terminar, las cosas han cambiado mucho y esto lo convierte a él en un escritor históricamente situado. Menos importante, ya que lo has mencionado, que el Gran Gatsby, porque lo que hace Salinger es llegar a la conciencia, lo que hace Gatsby es inventar una nueva forma de narrar, de entender la novela, y eso es más duradero. Bueno, es mi opinión. Sí. No, va a ser fantástico porque además tú tienes un background que yo no tengo, así que vamos a ir complementándolo. A mí, la verdad es que yo te digo que a mí la novela que me devastó fue El Gran Gatsby, desde luego. De hecho, a día de hoy sigue siendo mi novela preferida y la sigo leyendo cada X años, pero no El Guardián ante el Centeno. Hay dos sucesos en la vida de Salinger que yo creo que lo marcan profundamente. Uno es el fracaso de su relación con Ona O'Neill, que es la hija del dramaturgo Eugene. En esa época pues estaba en el famoso Stork Club, que puede ser como el Estudio 54, ¿no? de la época, creo yo. No sé si tú conociste el Estudio 54, pero no sé. No los viví porque yo llegué aquí en el 87. Vale. Sí, entonces, ese es un fracaso, tiene una herida muy profunda que le queda para siempre. De hecho, bueno, pues en esa época él conoce a Capote, que él decía que parecía un feto, conoció a Saroyan, etcétera, etcétera. Y después hay otra parte que también es imprescindible para conocer al hombre y la obra, que es su paso por la Segunda Guerra Mundial. Él creo que se alista en contraespionaje porque él sabía alemán, sabía francés, desembarca en Normandía y se lo come todo, o sea, se come Cherburgo, Saló, París, la batalla de Jürgen, ahí creo que lo llamaban también la carnicería, pues fue un error estratégico de los americanos, murieron como 20 o 30.000 soldados americanos por la cabezonería de un general. Años después, él le dice a su hija una frase que yo creo que denota bastante lo que tenía dentro, que es: uno nunca consigue realmente quitarse el olor
a carne quemada, no importa el tiempo que llevas, porque él también liberó las zonas concentracionarias de Dachau. En un cuento que se llama Este sándwich no tiene mayonesa, él creo que hace también una declaración de principios que enmarca todo lo que él tenía dentro. Yo creo que es un deber moral de todos los hombres que han luchado y que lucharán en esta guerra, mantener la boca cerrada una vez termine, no volver a mencionarla jamás. Es hora de reconocer que los muertos murieron en vano y Dios sabe que nunca ha sido de otro modo. Esto siempre es extraño teniendo en cuenta que la literatura occidental comienza con la Ilíada, ¿no? Bueno, has dicho muchísimas cosas que merecen comentario. Yo querría volver a poner a Salinger en el centro, aunque Sí. lo hemos comparado con otros autores. Esta novela es muy influyente en la historia de la literatura norteamericana. Pero has dicho muchas cosas que va a ser imposible cubrirlas todas. La primera es la frustración amorosa que él padece a una edad muy temprana, cuando es rechazado por una O'Neill. Esto lo marcará para siempre y le dará una forma muy particular a su sensibilidad, que le hará siempre proclive a intentar acercarse a mujeres mucho más jóvenes que él, lo cual ha sido visto como un aspecto problemático de su carácter y lo cual llevó incluso a su propia hija, Margaret, a escribir un libro de memorias contra su padre. Digamos que estoy hablando de una forma de su sensibilidad que se traduce en la literatura. La guerra mundial efectivamente fue una experiencia durísima para él, que encerró y enterró para siempre, como has dicho tú. Y sin embargo, fue en esos momentos, hay fotos muy conocidas en las que se le ve con los compañeros Sí. y con la cámara y con la máquina de escribir. Fue ahí donde, aislado en una total esquizofrenia del medio en el que estaba viviendo, donde escribió en gran parte, casi todo, bajo el guardián bajo el centeno. Eso es también bastante importante. No sé qué más ramificaciones querrías explorar después. Sí, sí, seguimos y vamos, yo creo que vamos, va a ser rizomático esto, creo yo. Bien. Él vuelve, con un colapso nervioso, regresa a Estados Unidos con un estrés postraumático bastante terrible. De hecho, yo creo que el 8 de mayo de 1945, cuando se rinde el ejército alemán, él pasa todo el día en una habitación con un Colt 45 en el regazo. Así estaba. Eso creo que lo cuenta en un cuento el del pez plátano, un día perfecto para Sí. el pez plátano. Él cuenta ese trauma, ¿no?, que tenía, que por cierto que es uno de los títulos que más me gusta. Entonces, él llega a Estados Unidos en mayo del 46, regresa a Nueva York, en 1951 publica El guardián ante el centeno y finalmente Aluturó pues acaba cumpliendo el sueño de Holden Caulfield, se recluye en una cabaña y en 1943 se encuentra la mítica casa de Cornish, de New Hampshire, que yo no sé si tú has visitado. No, no he ido nunca allí. Tengo una particular atracción sobre este tipo de escritores que produce Estados Unidos de una manera regular. Esto nos remonta a Walden, ¿no? Sí. A Henry Thoreau, y se continúa hoy en figuras como Pynchon. Tiene que ver con un aspecto de la enfermedad profunda que padece la sociedad americana. La sociedad americana tiene muchas contradicciones y una de ellas es la alergia a la propia fama. Entonces, herido por el exceso de atención que recibe, él siente que algo profundo dentro de él ha sido atacado y puede ser mancillado y tiene esta necesidad de huir del mundo que sienten tantos. Algunas veces fuera de los márgenes de la literatura, como puede ocurrir con el Unabomber, pero es una figura muy, muy peculiar. Conozco la del solitario que vive en los bosques alejado de todo. Como sabes, como mencionó antes Esther, colaboro con El País, pero de una manera muy especial. Lo que me siento muy privilegiado, lo hacía con otros medios antes, como Diario 16, empecé ahí, es entrevistar
a escritores norteamericanos. Y uno de los más interesantes que he entrevistado hace poco es Richard Powers, que también vive en un bosque y es una vida muy parecida a la de todos estos escritores. Él continuó regresando a Nueva York, pero se produjo algo muy importante dentro de su cabeza. Y el cuento ese, Un día perfecto para el pez plátano, es uno de los mejores textos suyos. Y ese juego con la muerte que se simboliza en ese revólver que él transmuta y transfigura la experiencia en el plano de la ficción, lo lleva a la realidad, lo ejecuta matándose de una manera simbólica, pero muy real también, que es desapareciendo del mundo. Construyó esta muralla alrededor de sí mismo porque realmente necesitaba poner esa distancia. No he ido ahí, no he querido ir ahí, pero sin Bueno, embargo he estado... que tampoco está cerca, está a 369 kilómetros, ¿no?, de la No, ciudad. pero yo entrevisté a su hijo muy cerca de allí, Ajá. con, tal vez podamos hablar un poco de eso si quieres después, Sí. pero no lo he visitado. Lo que quiero decir es que la reacción de Salinger fue una alergia a los excesos, en este caso no de su clase social, sino de la propia sociedad americana, que lo situó en el punto de la fama y luego nunca pudo regresar. Hay muchas teorías después alrededor de esto. Bueno, yo leí la entrevista que le hiciste a Don Delillo. Richard Powers acaba de editar ahora con ADN Literaria en España. Y en el pez plátano aparece, se suicida Seymour, que es el hermano mayor de la familia Glass, que después es la saga que él continúa con Levantad Carpenter, La vida del tejado y Frank Sue y todo esto, ¿no? Hablando de esos, tú mencionabas a Thomas Pynchon, y también en esa categoría podemos meter a Cormac McCarthy igual, ¿no?, que de estos señores que se aíslan en Santa Fe. Pues yo soy muy fan de Meridiano de Sangre, y yo por mí me iba a verlo a Santa Fe, pero seguramente me van a recibir a tiros, ¿no?, en algún rancho de estos. Yo no sé cuánto nos interesa a nosotros conocer de la vida de un escritor, o es mejor limitarnos a la obra, no sé, eso es una pregunta que siempre se hace, pero yo no sé, yo no lo tengo claro. En este caso, ¿tú qué opinas? Bueno, es muy importante. Yo creo que hay claves en la obra de todo escritor que se encuentran nada más que en la vida, pero al final lo único que cuenta realmente es la obra. Sin embargo, el origen de la leyenda de Salinger está en su propia manera de vivir, más allá de lo que ha publicado, que está ahí y es grandioso. El misterio está en lo que no ha publicado. Has mencionado, y es muy importante en este linaje de escritores solitarios, a Cormac McCarthy, con quien tuve un encuentro una vez, pero no fue una entrevista porque él no concede entrevistas, solo que lo hace de una manera muy distinta a como lo hacía, o como lo hace Pynchon o como lo hacía Salinger, que era totalmente alergia a la prensa, alergia al mundo. Sin embargo, era un hombre muy amable y muy simpático, según los que vivían cerca de su propiedad de New Hampshire, ¿no? Iba a comprar el periódico, iba al supermercado, trataba muy bien a todo el mundo. Lo que no podía soportar, y me parece razonable, era que le enviaran a estos paparazzi a investigar sobre su vida. Eso es abominable. Yo creo que los escritores hay que juzgarlos simple y llanamente por su obra. Y su vida a veces es sumamente interesante. En este caso es difícil separarla. Y vamos a seguir divulgando un poco las raíces de la obra de Salinger. Bueno, desde luego esta es una novela de iniciación. A ver, si hablamos del Guardián entre el Centeno, Bildungsroman, ¿no?, lo llaman los teutones. Pero también está Las desventuras del joven Werner, tenemos a Huckleberry Finn, incluso hay quien dice que a Harry Potter, y además yo te voy a sugerir otra que es muy loca, pero que yo leí una crítica que decía que incluso la vida nueva de Pedrito Andía, de Sánchez Mazas, preludiaba a Holden Caulfield, que no sé si eso ya es un exceso, pero bueno, al final este hombre se inventa un arquetipo que puede ser el arquetipo del adolescente existencial, que en realidad, bueno, que nadie sabe cómo son, ¿no?, porque es un adolescente pensado desde la cabeza de un adulto, ¿no?
Bueno, sí, es una novela de formación y se inscribe en una línea en la que efectivamente está Mark Twain antes que él. Y me llama mucho la atención que hables de la vida nueva de Pedrito de Andía, porque yo leí esa novela quizás con 12 años o 13, Ajá, me conmovió profundamente. No sé si había una influencia directa, no me extrañaría, ¿eh? Porque es el mismo tipo de sensibilidad, pero claro, estas ajá. novelas van a un punto muy importante de nuestra historia de todos nosotros, y es cuando de repente descubrimos el mundo, dejamos atrás la infancia y entramos en el terreno absolutamente incierto de la adolescencia. Ahí está la clave del éxito del Guardián entre el Centeno y del personaje de Holden Caulfield que creó, que es que resulta que todos los lectores que reaccionan ante esta novela es porque se sienten identificados, porque es como si te hubiera atrapado. Dice, esto es lo que te pasa a ti, esta Claro. es tu incertidumbre existencial. Y eso es el logro absoluto de esta novela. Bueno, hay un fragmento, es cuando Antolini, el profesor, tiene una conversación con él y dice, la vida es una partida, muchacho, la vida es una partida y hay que vivirla de acuerdo con las reglas del juego. Entonces él responde, partida un cuerno. Menuda partida. Si te toca del lado de los que cortan el bacalao, pues vale, pues hay partida, eso lo reconozco. Pero si te toca del otro lado, no veo dónde está la partida. En ninguna parte está la partida. No hay partida, dice el hombre, el chaval, Holden. Claro, Eh, sí. sí, sí, sí. ¿Ibas a decir? No, que tiene parte, un momento importante de este descubrimiento es cuando te enfrentas a la generación anterior. Y eso es lo que le sucede con el profesor, que le marca el camino y lo que está diciendo él Claro. es que se ríe y no acepta las normas. Y tiene luego lugar, que es quizás lo más bonito de la novela, cuando se pierde por la ciudad de noche, cuando tiene Mm, un encuentro con una prostituta, cuando hace todas estas cosas que se supone que no deben suceder. O sea que mm, él estaba de esa parte, no de la que le quería arrastrar el profesor, que es el camino de lo correcto. claro. Temas, tenemos el sinsentido del mundo, la belleza, pero sobre todo él parte de una premisa que yo no sé hasta qué punto es real, que los niños están más cerca de Dios. La pureza de los niños es lo más cerca que podemos estar de lo espiritual. Hay una escena, bueno, porque yo los veo y yo los veo bastante bestias a los críos, pero bueno, es una cuestión de interpretaciones. Eh, eh, lo que veo es que hay un momento que esa pureza sí le ayuda. Es que al final de la novela, cuando está con Febe, y yo creo que ahí se da cuenta cuando la ve dormir y después luego cuando están juntos, cuando se da cuenta que él tiene que empezar a tener un trato con el mundo, tiene que empezar a crecer porque la única manera de proteger a esa cría, que es Febe, que es más pequeña que él, es haciéndose mayor. Yo no sé si ese es el momento de la novela en el que se produce el salto del adolescente a un paso más, ¿no? Bueno, lo que has dicho es muy importante porque apunta a algo que es casi el ombligo de la leyenda posterior que se ha creado en torno a su silencio. Y tiene que ver con lo que has dicho de la pureza y de la espiritualidad. Yo antes insistí, quizás demasiado, en el rechazo a la sociedad, el rechazo a la fama, el rechazo al privilegio, la necesidad de estar consigo mismo fuera de todo esto. Pero esto ha desembocado en una cosa importantísima de la que sabemos muy poco, porque su hijo no quiere que esto llegue al dominio público, y es el desarrollo de su espiritualidad. Sí, efectivamente, él pensaba que solo los niños más inocentes estaban más cerca de lo que pueda representar la palabra Dios. Y él después desarrolló todo esto investigando muy profundamente en formas de la espiritualidad, sobre todo oriental. En concreto, estudió los Vedas Uh -huh. y, según dice su hijo, es una de las partes más importantes de lo que tiene acumulado en secreto después de 50 años de escritura sin publicar. Esto es muy importante y tiene que ver en otro tipo de rechazo del mundo, que es el que corresponde a esa filosofía de la India y afines, en las que llegó a ser muy versado. O sea que eso es bastante importante. Yo creo que la novela, de todas maneras, termina con la incertidumbre Uh -huh. de acercarse a lo que sería ser adulto y no entra ahí. Es una nube en la que no quiere penetrar, prefiere quedarse en la incertidumbre de la adolescencia. Si no, no sería un flaco
servicio. Ahí se produce una pequeña traición si él hubiera dado ese paso. Él se queda fiel a sí mismo, creo. Y ¿cómo llevaba? Bueno, tú tienes más información, desde luego. Él está claro que él sufre, de hecho, desde el mismo momento en que sale Nueve Cuentos, por ejemplo, lo que se llama el One Hit Wonder, que es cuando tú tienes un gran éxito, por ejemplo, yo qué sé, Modern Talking, ¿no? Que tenía un éxito y después sonaban todas igual, las querían todas igual. Cuando sale El Guardián del Centeno, el New York Times, los Nueve Cuentos, el New York Times pone a caldo los cuentos, creo, porque claro, dice, no podíamos esperar esto del autor del Guardián del Centeno. Y yo no sé, y a mí me parece que los cuentos son muy valiosos, yo no sé si él lo llevaba bien o mal, regular o le daba igual. No, él no podía soportarlo, pero no lo podía soportar no porque le hiciera daño la crítica, sino porque ya le parecía que toda la institución literaria, y eso es algo que yo conozco muy bien, porque llevo aquí 33 años y me he movido en ese mundo y conozco a los agentes, cómo funcionan las editoriales, las revistas literarias, el New York es de las más importantes, y ahí sí que fue prisionero de su propia fama. Hay que decir que los críticos yerran con mucha más frecuencia que aciertan. Entonces, lo que le piden a alguien como Salinger es que siga siendo el mismo, lo cual es una manera de impedir que evolucione, que es lo que estaba empezando a hacer. Es bastante... Ahí hay un enigma. Ahí hay un enigma. Los cuentos son muy valiosos, como las dos novelas que sacó. En mi opinión, son muy valiosos. No son El Guardián entre el Centeno, ni tienen por qué serlo. Es otra cosa, es en el desarrollo. Tú eres escritor, y los escritores evolucionamos hacia formas diferentes. Hay que dejar atrás la piel de las serpientes. No es eso, creo yo, lo que le afectaba. El misterio es qué habrá hecho después, para mí. Y ahí sí que dedicó un tiempo infinito, sabemos, por lo poco que se ha filtrado a través de su hijo, una vez más, que dedicó muchísimo tiempo a la saga de la familia Glass. Lo que dejó publicado anteriormente era lo que quería seguir investigando. Y su última publicación en el New Yorker, después de mucho tiempo, con mucho silencio, fue acribillada por la crítica. En este caso, tal vez con razón, porque era un estilo muy diferente, más inflado, más retórico, que los críticos pueden analizar de otra manera. Los críticos no de periódico, de crítico superficial, sino los estudiosos de la literatura. Ahí hay mucho y muy interesante. Pero ahí ya nos quedamos con el gigantesco enigma de 50 años de escritura secreta. Claro, es una paradoja porque las editoriales, bueno, nos pasa a todos, es decir, las editoriales siempre quieren que saquemos el mismo libro. Si te meten en ese juego, pues dejas de evolucionar y acabas aburrido de ti mismo y seguramente acabado como escritor, ¿no? Pero el precio es que posiblemente no publiques muchas cosas de las que escribes. Ese es un círculo vicioso en el que nos quieren meter, pero bueno, eso ya daría para otra conexión, ¿no? Y, las influencias, bueno, yo tengo aquí una nota sobre los diálogos y los monólogos, ¿no? Porque lo que yo veo también es una obsesión de él por mostrarnos la intimidad de los personajes. Tenemos cartas, diarios, poemas, conversaciones privadas. Lo que sí maneja muy bien es los diálogos, ¿sabes? Y tampoco es tan fácil hacer un diálogo interesante. No, bueno, él, claro, es una de sus grandes virtudes y uno de los mayores méritos de un buen escritor, que es, ya lo decía Dante, ¿no? La escucha activa, la capacidad, lo tenía Bolaño, por ejemplo, la capacidad de captar cómo habla la gente, filtrarlo y hacerlo tuyo y hacerles hablar con voces que son absolutamente auténticas y reconocibles. Y la voz más auténtica que consiguió es la de Holden Caulfield, ¿no? Pero era un maestro absoluto del diálogo, como has dicho tú muy bien. Influencias. Él hablaba de Melville. Después decía que Fitzgerald, y quiero recordar que un momento dice que Steinbeck y Hemingway son segunda fila, que bueno, decirlo de Steinbeck es mucho decir. No sé qué influencias ves tú. Por ejemplo, él tiene una conversación con William Maxwell, que como tú bien sabes es el editor de Thomas Wall, de Fitzgerald, que era editor del New Yorker. Entonces él le preguntó un momento cuáles son los escritores que él admiraba, bueno, y entonces él hace una retahíla de lo que todos diríamos, ¿no? Que si Dostoyevsky, que si O'Casey,
Keats, que Rimbaud, pero no cita a un escritor vivo. Yo no sé si eso es porque miedo a la competencia o simplemente porque es verdad, no miraba a nadie más, no sé. No, sí, mira, no tengo aquí la transcripción de una conversación muy interesante y muy larga que tuve con Matt Salinger, su hijo, porque ha habido mucha confusión alrededor de esto, pero sí tenía deudas muy concretas y yo una de las más reconocibles que veo es la deuda que tiene con Melville, porque para mí Melville es la matriz de todo lo que va a suceder después. Él se encontró una vez con Hemingway, no creo que hubiera un gran impacto, Sí. para ser muy importante que lo leyera, pero sí hay una conexión directa con la herencia de Melville. Has mencionado, y esto es un poco tangencial, a William Maxwell. Sí. William Maxwell, que yo tuve la infinita suerte de entrevistar un día cuando él tenía más de 90 años, murió poco después, lo entrevisté para el Diario 16, fue una conversación maravillosa y era efectivamente editor del New Yorker y tiene una de las mejores novelas de toda la historia de la literatura norteamericana, obra maestra absoluta que se llama So Long, See You Tomorrow, está traducida como Adiós, hasta mañana. El título en español suena como un poco sin peso. Queda apuntada, tengo que leerla. No, es una obra maestra absoluta y es una reencarnación, salvando muchas distancias, del Guardián entre Centeno, pero totalmente autónoma. También es un niño que tiene una experiencia traumática en la escuela y después cómo regresa a ella. Es una novela cortita porque es un milagro, de estos milagros que a veces suceden, que la gente escribe una obra solamente en toda su vida. Él escribió más novelas, William Maxwell, pero sí hay deudas que yo ahora mismo tendría que bucear en mis notas, pero son relativamente irrelevantes en el sentido de que todos absorbemos la tradición, como decía Eliot, todos la reproducimos con el talento individual de cada uno y no podemos estar al margen de la historia. Lo decía muy bien Ezra Pound, habría que contar la historia de la literatura como la historia de la ciencia, haciendo énfasis en los inventos que cambian las cosas. Claro. Entonces está toda la tradición americana en él, pero él la trasciende. Yo me quedo con Melville. Y bueno, creo que tuvo dos encuentros con Hemingway. Hay un oficial en el bar del Ritz que se bebieron todo el Perrier y Jouet que tenían helado, parece ser que se llevaban bien. Y después hay otro, que yo no sé si es real o no, en el bosque de Jürgen, que es la famosa anécdota, que si no es real, no sé si es real, pero si no Nevero Ben Trovato, que estaban discutiendo cuál era la mejor arma, si el Colt 45 americano o el Luger de la Wehrmacht, y empezó a disparar a gallinas Hemingway y voló la cabeza a una, pero yo eso no sé si es real, pero bueno, ahí está, ¿no? Para la historia. Bueno, seguramente se lo bebió todo Hemingway. Sí, seguramente. O casi todo. Y en cuanto a la otra anécdota, yo me he leído muchas biografías. Hay muchísimo material peligroso sobre Salinger. Algunos han publicado cosas. Recuerdo, se anunció como la obra definitiva que en el 2010 o 14, no recuerdo la fecha, se iba a publicar absolutamente todo. Todo esto es falso, es gente que se aprovecha, que cuenta anécdotas. Me recuerda a lo que decía Valle Inclán, que es cuando se convirtió en una leyenda viva él, y entonces la gente publicaba anécdotas que lo comprometían. Y él decía, bueno, pueden inventarse todo lo que quieran con respecto a mí, pero no me metan en problemas con nadie. Yo creo que hay muchas cosas muy inventas. Esa anécdota en concreto no tengo ni la menor idea de si es verdadera o falsa. Sí. Hay biografías buenas, de todas maneras. Bueno, y nos queda poco tiempo porque tú tienes que ir a la clase, así que vamos a apurar. Solo una última frase respecto a las influencias. Esta es una frase del Guardián entre el Centeno, que dice: los libros que de verdad me gustan son esos que cuando acabas de leerlos piensas que ojalá el autor fuera muy amigo tuyo para poder llamarle por teléfono cuando quisiera. Yo no sé, a mí ahora suelen llamarte por Facebook o te mandan por las redes mensajitos y recaditos, ¿no? Si te parece, pasamos rápidamente a 9 cuentos, hacemos algún comentario y finalizamos con las influencias que ha habido, que hay, vamos a 5 o 10 minutos más, las influencias que hay hoy en la literatura estadounidense y, bueno, pues en el cine y tal.
Los 9 cuentos, yo te diría mis 3 cuentos, personalmente no creo que tengan mucho, personalmente creo que no tienen mucho que ver entre sí, pero seguramente relatan etapas de la vida de Salinger. A mí hay 3 que me gustan mucho, que es Para Esmé, con amor y sordidez, que es cuando él está en Devon en la previa a saltar a Normandía. Un día perfecto para el pez plátano, que a mí me parece también un título perfecto, valga la redundancia, sobre el estrés postraumático y cómo se suicida, y supongo que estaba contando esos días en el que estaba mirando un Col 45 en el 45 también. Y después hay uno que a mí me parece prodigioso, que yo no hago más, no me canso de estudiar la mecánica, que es Linda Boquita y Verdes mis ojos, porque yo como autor hay una cosa que me parece muy complicada manejar, que es una herramienta que es la elipsis. O sea, manejar bien la elipsis y que te quede bien y que no se note la... a mí me parece es extremadamente complicado. Entonces él en este cuento define toda una situación, te hace inferir toda una situación con actos mínimos, con detalles sutiles, con muy perturbadores a veces, pero que consigue pues crear una red en la que tú puedes ver, ¿no? Pues, aunque quede ambigua, puedes intuir lo que está pasando. Y bueno, no sé qué cuentos te gustan a ti de ese libro. Hace mucho que no leo los 9 cuentos. Recuerdo que es una obra bastante sólida con muchísimas facetas que se complementan entre sí y naturalmente con algunos mejores que otros. Esos 3 me parecen una muy buena selección. Si, como me pasa muchas veces, me dice un alumno, ¿qué me leo de tal? Pues me parece que sería muy bien de esos 9 cuentos elegir esos 3. Efectivamente, es un maestro de lo elusivo, cómo se mueve alrededor de las cosas sin nombrarlas y provocando que afloren en la imaginación del lector. Eso es una de las marcas de su identidad más reconocibles y más claras. Pero creo que lo que me ha quedado a mí de los 9 cuentos es la emoción que dejaron en mí como lector. Él logra provocar emociones que muy pocos otros escritores consiguen hacer que nazcan de esa manera tan espontánea y tan natural. Por eso estoy en total desacuerdo con los críticos del New York Times que dijeron que no era el autor del Guardián entre el Centeno. Yo veo muchas líneas de conexión que se ramifican y una vez más lo intrigante es lo que vino después y que no veremos. Pero me quedo con tus 3 cuentos. A riesgo de, pero es imposible, no tengo el tiempo de volver a ellos. Lo que sí quería insistir es en que su forma de entender la literatura se ha quedado atrás. No porque no tenga nada que ofrecer ya, que sí que lo tiene, sino porque ahora mismo la literatura americana ha abierto muchos caminos que se alejan de lo que hizo él. Eso, como dices tú, daría para otra charla en otro contexto. Claro. Una frase de 9 cuentos, dice, ¿se acuerda de la manzana que Adán comió en el jardín del Edén, como se cuenta en la Biblia? ¿Sabe lo que había en esa manzana? Había lógica. Había lógica y además cosas intelectuales, que eso es lo único que había dentro, dice él. Bueno, y ahora, si te parece ya para terminar, aquí, herederos y admiradores, vamos a pasar por encima de los locos y los asesinos en series, porque si no, no tendríamos tiempo. Vamos a limitarnos a los escritores. John Updike en su momento dijo que sí, Harold Brodsky dijo que sí, Philip Roth dijo que sí. Hay una frase de Updike que dice que sus relatos franquean nuevos espacios a la narración abierta, a la vida tal como es. También Vonnegut, también Sylvia Plath. No sé quién admiraba en ese momento a Salinger. Todos los que has dicho tú, algunos de los cuales tuve la suerte de entrevistar, Sí. Updike sin duda. Nunca entrevisté a Harold Brodsky, pero me parece uno de los escritores más interesantes y yo creo que olvidados ahora. No sé, en España se publicaron algunas cosas, creo que en Anagrama. Sylvia Plath, has dicho. Yo traduje 82 poemas de Sylvia Plath. Es una influencia muy difusa, pero digamos, volviendo a la idea de Pound, de la historia de la literatura como historia de la ciencia, en el sentido de nuevos descubrimientos. Salinger fue un virus que se inoculó en todas las generaciones que siguieron. Y su grandeza consiste en que cambió el rumbo de la literatura, de manera que hay huellas de su manera de entenderla
tanto técnicamente como a nivel emotivo, en todos los que has dicho y en infinidad más. En infinidad más. Ahora, ¿en quién lo ves tú en los contemporáneos? En los chavales de 30, 40 años, 50, ¿dónde lo ves tú? Bueno, esto va a sonar un poco extraño, pero creo que lo han dejado atrás. No conecta ya con las nuevas generaciones. Es un libro que vende más de 250.000 de ejemplares al año porque es de lectura obligatoria en las escuelas, entonces, secundarias. Entonces le ha ocurrido un poco lo que al Quijote, que te obligan a leerlo y lo odias. Entonces, para recuperar el Quijote, lo que habría que hacer es prohibir su lectura a los adolescentes para que lo descubran después y vean la grandeza que hay en ese libro. Pero ahora se ha institucionalizado. Entonces, yo creo, y esto lo digo, antes hablabas de Harry Potter, eso es curioso. Yo creo que ahora mismo las generaciones de lectores que tienen la edad de mis estudiantes, por ejemplo, no conectan para nada con El guardián entre el centeno. Eso es una generalización absurda. Cuando yo les hablo de esto, me dicen, ah, sí, le gusta mucho a mi padre. Pero ellos ya no han conectado con ello. ¿Por qué? Porque hemos entrado en una época nueva de la literatura, que se han abierto nuevos caminos, y estos nuevos caminos nos alejan de lo que dijimos al principio, que es la literatura de los privilegiados, la literatura de los ricos, la literatura de los blancos, la literatura de los heterosexuales. Y no estoy hablando de nada políticamente correcto, se trata simplemente de que era hora de abrir el camino a nuevas voces, y esas nuevas voces van por otros sitios. Y entonces ya no conecta con la gente. Es muy interesante para mi generación como profesor tener esta pelea, que es una pelea cuando, por ejemplo, los estudiantes te rechazan a Joseph Conrad. Y dices, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué has tenido aquí? Pero es una cuestión de sensibilidad. Es decir, ya se ha quedado en su nicho de la historia. Pero ni siquiera el corazón de las tinieblas. Bueno, el corazón de las tinieblas es lo que más les espanta por la cuestión del colonialismo y el racismo. Eso lo resolvió muy bien Edward Said, que escribió una tesis sobre Conrad. Pero a lo que me refiero es que su sensibilidad pertenece a otra época, su legado permanece, pero ya no conecta con las nuevas generaciones, pertenece a otra época. Muy bien, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. Pues muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias Ignacio. Mi generación y yo misma sí que soy lectora de Salinger y también coincido contigo, Nacho, en el cuento ese Linda boquita y verdes ojos, recuerdo la conversación entre Arthur y Lee y veo una especie de ironía sarcástica entre esa conversación, el engaño, la traición, incluso cierto humor, que también de alguna manera está por debajo de algo de lo que él está todo el rato moviendo, ¿no? A nivel literario. Muchísimas gracias a los dos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Dices cosas que habría que volver a ellas, esos cuentos, pero bueno, no hay tiempo. Gracias a vosotros, ha sido un placer hablar con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.